Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de Telesur y nuestraamérica.tv. Desde este momento les invito a que se conecten, hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y es justamente sobre los impactos de las sanciones a Rusia en la economía global y en Latinoamérica, ¿no? El precio del petróleo pues ya supera los $113 el barril y el precio del gas pues se ha disparado a sus máximos históricos en Europa, prácticamente 55%. Ahora, la misma tendencia tienen algunos minerales como el aluminio, por ejemplo. ¿Qué efectos va a tener en el sistema financiero el haberlo sacado del SWIFT a Rusia? ¿No? El Banco Mundial ya suspendió todos sus programas. Europa y Estados Unidos, Canadá, digamos que les han cerrado los puertos, los aeropuertos. En el tema, por ejemplo, de las comunicaciones, ¿no? Netflix, Facebook, YouTube, Movistar, Disney, entre otros, han bloqueado a todos los medios de comunicación que no llevan la versión occidental de los hechos. Esto, a todas luces, es una dictadura, digamos, yo lo llamaría una dictadura global que pretende establecer un único punto de vista acerca del conflicto. Bueno, hasta los han sacado de todas las competiciones deportivas, la FIFA con el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, en fin, hay muchos intereses económicos globales en este conflicto y pues quizás más allá de este problema territorial, podríamos decir que esta es una guerra por mantener el statu quo o no sé, pues que es un sistema que se está desmoronando en este momento. Bueno, todos estos temas los vamos a tratar en este momento con uno de los más destacados economistas de Latinoamérica. Estamos hablando del profesor e investigador de la Universidad Nacional de México, Óscar Ugarteche. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Gracias, Verónica. Es un gusto estar de regreso acá. Bueno, Óscar, tu primera impresión, por favor, de lo que viene ocurriendo. Yo creo que hay tres maneras de entender lo que está pasando en esta guerra. Una, la primera, la más sencilla, es que Rusia quiere recuperar el territorio de Ucrania que se independizó hace 30 años. Y lo quiere recuperar porque por Ucrania pasan los gasoductos que van a Europa. Y por otro lado, Ucrania ha estado coqueteando con Occidente muy fuertemente. Ucrania ha sido el centro de las disputas de corrupción de Trump. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Los millonarios ucranianos en la casa de Trump, Trump haciendo estudiar qué hacía el hijo de Biden en Ucrania. O sea, Ucrania es un centro de negocios para Estados Unidos muy importante por el tema del gas. Y yo creo que los rusos han dicho, bueno, quiero mi territorio. Esa es una escena. Una escena. El segundo esta es una pelea por el mercado del gas europeo, porque Europa le compra el 40% del gas a Rusia y el otro 60% se divide entre Estados Unidos y Medio Oriente. Entonces, es posible que Estados Unidos, que es ahora un importantísimo importador de gas y de petróleo, que es su principal exportación, es más, el petróleo es su principal exportación, eh, quieran una tajada más grande del mercado europeo. Esa es una segunda posibilidad. La tercera posibilidad es que esta es una guerra de consolidación de posiciones este-oeste, donde el oeste le está diciendo a Rusia y nosotros podemos contener las ofensivas militares de ustedes y podemos consolidar la hegemonía occidental en el mundo. En un momento en el que todos sabemos que todos menos alguno, por lo que acabo de escuchar el otro día, todos sabemos que la cuenca del comercio mundial pasó del Atlántico al Pacífico y todos sabemos que China es hoy el principal inversionista en el mundo y el principal comerciante, el principal país exportador del mundo. Entonces, Ahora, es el vamos principal por socio partes, ¿no? comercial, Porque sí, es el sí, principal socio comercial de América Latina, de América del Sur, de África y de Europa. No es, o sea, estamos con China en una posición totalmente distinta de hace 10 años. Y esto coloca
el mundo este-oeste en otra luz, ¿no? Claro, y justamente sobre eso te quería preguntar, porque siendo, bueno, Vladimir Putin, pues quizá el líder político eh, con mayor, es el mejor estratega, por así llamarlo, ¿no? Me imagino que, que él preveía que con estas acciones, pues las respuestas de Occidente iban a ser las que venimos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las sanciones sobre Moscú van a afectar al resto de Latinoamérica, perdón, al resto del mundo, a Latinoamérica, y cómo se va a mover el tablero geopolítico y el sistema económico en sí? Sí. Mira, lo que se está discutiendo ahora, y esto lo trajeron a colación en un trabajo que se presentó en un seminario de Claxo hace unos días, Lourdes Regueiro con Claudia Marín y Santiago, no me acuerdo su apellido, Santiago, ellos tres trajeron un concepto que se llama multilateralismo bipolar. El multilateralismo bipolar lo que tiene es alianzas de seguridad de un lado y del otro, alianzas económicas de un lado y del otro, y lo que deriva de las alianzas económicas y de seguridad, ¿no? El control político de un lado y del otro. Este multilateralismo bipolar hoy se vio primero en el momento en que en Naciones Unidas se hace la resolución para vetar la invasión rusa a Ucrania. Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad, veta, y China, la India y los Emiratos se abstienen, con lo cual Occidente no pudo pasar su resolución. Eso es una confrontación este-oeste. Solamente que no es la vieja confrontación con la Unión Soviética. Esto ya es otra cosa, porque esto es Oriente. Esto no es Rusia, esto no es la Unión Soviética. El segundo elemento para hablar de esta confrontación, lo que tenía Putin en la cabeza, creo, es el apoyo de China. Ayer ha firmado Rusia con China un acuerdo para un gasoducto nuevo de Gazprom que le va a dar una inyección de 100.000 millones de dólares anuales adicionales a Rusia. Ayer. Entonces, Occidente bloquea, cierra, y los países asiáticos, que son los ricos del pueblo, que son los dinámicos, que son los que están creciendo, siguen haciendo negocios. Entonces, yo me imagino que mirado desde el lado ruso, pues se la pierdan, pues. ¿No quieren? No quieren, pues. Porque finalmente para Rusia sí es importante, pero tampoco es que se cortan las venas. Es decir, Y este para tema Rusia el de haberlo mercado es sacado, para... sí, este tema de haberlo sacado del sistema SWIFT, por ejemplo, ¿cómo va a afectarlos? ¿Cómo va a afectar esto al sistema financiero global? ¿O Sí, crees bueno, tú que, por ejemplo, ese el es tema un de las tema... criptomonedas va a tener mayor relevancia en este momento? ¿Cómo se mueve Bueno, el lo que ha sistema pasado, financiero? sí, lo que ha pasado con la congelación, con el cierre de los bancos al uso del SWIFT, es que te vas a encontrar con bancos que no pueden cobrar. Acuérdate que es un país que está funcionando normalmente, tiene cartas de crédito abiertas, pagaderas a 90 días, y se congela. Entonces Rusia no tiene manera de pagarle al del otro lado. ¿Mm? Y esto pega, por un lado, sobre los exportadores europeos, que son pequeños, los pequeños exportadores europeos que venden productos de lujo, quesos, salchichas, vinos, pequeñas producciones, no son grandes empresas, son pequeños, esos están comerciando y no van a poder recibir el cobro de lo que ya se mandó. Pues eso ya se envió, las cartas de crédito fueron abiertas y tienen que ser pagadas. Bueno, no tienen cómo pagar las cartas de crédito. Entonces, ahí eso es un golpe sobre Europa.
El otro golpe, que es, yo creo que es más serio, es el golpe del el congelamiento de los fondos rusos en Londres. Londres, que ha sido caracterizado como Londongrado por la cantidad de riqueza rusa en Londres, en bienes raíces y en la banca. Este congelamiento puede hacer que bancos o fondos de inversión grandes no puedan operar. Y no puedan operar. O sea, si el 60% de tus clientes son rusos, o el 60% de lo que manejas es ruso, y no puedes usar ese dinero para cancelar una operación que ya hiciste, te puede quebrar. Entonces, aquí hay un problema que sí puede llevar a la quiebra de bancos rusos en Europa, sí, y eso puede jalar a bancos europeos, pero también puede generar problemas en los fondos de inversión que están en Londres, que tienen capital ruso que no van a poder. Y entonces, que están en la mitad de operaciones, congela. Entonces, ahí el, queda el banco, queda expuesto. El banco tiene que poner capital propio para cubrir lo que tendría que haber puesto con capital comprometido del inversionista, ¿no? Eso yo creo que es algo que no miraron, Lo que estamos Pero no hay viendo con una el precio de materias alternativa primas, para ese SWIFT global, no hay una alternativa. Se hablaba de un SWIFT chino, creo, o el tema de sí, manejar bueno, las está, criptomonedas, no sé, por eso era mi pregunta inicial, ¿cómo queda aquí? sí. Ahí hay dos cosas diferentes. Es el CIP, es el China International Payment System. El China International Payment System funciona a través de SWIFT. Claro, sale de un banco chino y va a otro banco chino. Ahí no hay congelación de cuentas. Son dos bancos chinos que utilizan el canal de SWIFT y están operando en yuanes, no están operando en dólares. Entonces, es posible que ese canal se siga utilizando, sin duda. El Euroclear, que hubiera sido el canal alternativo, que es el que usó Argentina en su momento y el que usó Nicaragua en el suyo, y el que usó Irán en el suyo, el Euroclear en este caso ha dicho que no va a aceptar cuentas en rublos, entonces, ni cuentas rusas. Entonces, Euroclear ya no es. Eso deja solamente al CIPS funcionando y funcionando únicamente en operaciones en yuanes entre bancos chinos. Entonces, los bancos chinos no van a congelar las cuentas rusas, los bancos chinos van a seguir operando normalmente. Entonces, ese va a ser el canal por el cual van a seguir operando. Lo otro es el uso de bitcoins. No tienen para qué. No tienen para qué. Con usar yuanes o usar euros, basta. Basta. No tienen para qué meterse en otras cosas. Los bitcoins son, como todos sabemos, uno, muy sospechosos y dos, muy volátiles. Entonces, y son sospechosos porque ahí entra cualquier cosa. Entonces, los rusos no se van a Bueno, exponer a eso. No tienen para qué exponerse a eso. Más otro bien, elemento el precio de los importante. bitcoins cayó. Sí, el precio del petróleo y del gas que se ha disparado y de muchos minerales como el aluminio. ¿Esto cómo va a afectar en la economía global y en Latinoamérica? Mira, los precios se han disparado en el precio spot. El precio a futuro está estable. Y está estable por dos razones. Una primera es porque Estados Unidos acaba de meter 600 millones de barriles de petróleo al mercado de su reserva estratégica. Entonces, con eso ha bajado el precio futuro, lo ha bajado fuertemente. El segundo es que posiblemente Estados Unidos lo que quiere sea quebrar a Rusia. Entonces, si tú bajas el precio mucho, Rusia pierde ingresos. Pero con la firma con China de ayer no pierde ingresos. Entonces, hay que tomar esa alza como una alza más bien temporal. Los precios a futuro del gas están a $50, no sé si es metro cúbico, miles de metros cúbicos, pero la unidad de cuenta es $50, eh, que es abajo del pico donde está ahora. Y esto lo que nos está diciendo también es que los apostadores en los fondos de inversión están apostando a un acuerdo de paz rápido,
Hay que acordarnos que cuando ocurrió esto mismo en Georgia en el 2008, duró 8 días. Fue una operación de 8 días. No duró nada. Y acá, si uno mira fríamente el tema de Ucrania, además de que creo que invadir un país es una barbaridad y Rusia tiene un muy mal récord de haber invadido Hungría, Checoslovaquia. Ha invadido vecinos muchas y numerosas veces, pero tampoco Europa es limpia de haber invadido a Rusia 4 veces en los últimos 300 años. Entonces, digamos, ahí no hay inocentes, ni de un lado ni del otro. Ahora, dicho esto, la presencia rusa puede ser vista como una presencia temporal que va a llegar a un acuerdo pronto y va a consolidar la posición rusa en el Mar Negro. Y con esto lo que tienes es un cese al fuego con una división de Ucrania entre Ucrania del mira al Mar Negro y el resto de Ucrania que se queda sin mar. Y eso Bueno, puede esa pasar sería perfectamente y la las apuestas posición. evidentemente son a una paz pronto. Claro, esa sería la posición idónea, ¿no? Pero ¿qué pasa si no se llega ahorita en plenos acuerdos, en una mesa de diálogo? Pero ¿qué pasa si Ucrania entra a la Comunidad Europea, entra a la OTAN y esto pues es una escalada ya que termina en una tercera guerra mundial? ¿Tú crees que pueda suceder eso? ¿Podamos llegar a ese punto? No, no, No. no. Yo creo que ya Zelensky y los Estados Unidos se dieron cuenta que Rusia está hablando en serio. Entonces, no. Mira, lo que está pasando, todo esto a mí me recuerda a la crisis de los misiles del 62, cuando Rusia puso los misiles frente a Estados Unidos y Kennedy reaccionó y dijo, sacan los misiles de ahí, o sacan los misiles de ahí, o yo invado Cuba. A eso me Ahora, Oscar, recuerda. lo que yo te quería preguntar, o sea, más allá de este problema territorial, acá hay un tema y una guerra económica que se ha sumado, o sea, nunca antes se ha visto pues empresas que han declarado la guerra abiertamente, o sea, estamos hablando de Netflix, Movistar, empresas grandes transnacionales, Disney, los han sacado pues la FIFA, todos han entrado en este conflicto, pero como actores principales. ¿Esto lo habías visto tú antes? ¿A qué se debe? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, ¿no? Alemania fue aislada en la Segunda Guerra Mundial, aislada totalmente, ¿no? Claro, pero Sí, por gobiernos, por países, pero acá estamos hablando que las mismas de las empresas empresas. salen declarando frontalmente Sí, sí. la guerra a Rusia, ¿no? O sea, Ese pues con acciones concretas. lo nuevo del siglo XXI es que las empresas tienen mucho peso y el peso de las empresas cambia por sus intereses. Y ahí vamos a ver cómo sigue el peso de estas empresas. Yo me puedo imaginar perfectamente que en el momento en que se llegue a un acuerdo de paz, sea con la división de Ucrania en dos, o sea con la salida de Zelensky del poder, porque yo creo que no hay ninguna otra salida pacífica a esto, cuando se llegue a eso, eh, lo que vamos a tener es que las empresas vuelven a trabajar con Moscú. Y Moscú está más articulado con China de lo que ha estado nunca. Y por otro lado, Moscú se está apoyando, insisto, en su alianza estratégica oriental que es con la OCS, que es la Organización de Seguridad de Shanghái, que son los países asiáticos ex-soviéticos, más China, la India y Pakistán. Entonces, Rusia está sentado sobre un eje asiático de poder, Occidente está sentado sobre el eje occidental de poder, el dólar está en juego, las operaciones en dólares están congeladas, y si tú congelas las operaciones en dólares y tú eres el operador, te cambias de moneda y te cambias de mercado. Ahora, Y eso es lo se que está debilita pasando. el dólar con este conflicto? ¿Se debilita? ¿Tú crees qué moneda va a tener mayor peso ahora? No, el dólar no se debilita porque los rusos están usando dólares en la calle. El dólar no se debilita. No,
Lo que está pasando es que se está usando menos dólares en el comercio internacional de Rusia, pero no menos dólares en el absoluto. En absoluto, el dólar es el grueso de las monedas que hay en el mundo. De cada vez que hay inflación en un país, ¿a dónde te vas? A dólares. O sea, hay tantos dólares dando vueltas en el mundo que, para decirte, los peruanos, por decir de experiencia que yo conozco, cuando la inflación sube un poquito, compran dólares. Así es que ahora debe haber Claro. gran compra de dólares, porque la inflación es 6%. Este, no, el dólar no se debilita. Lo que se debilita es el mercado de bitcoins. Eso sí, lo que se ha fortalecido es el mercado de oro. Entonces, los países exportadores de oro, de granos, de petróleo, nos vemos hasta ahora beneficiados. Los importadores netos perdemos, pero los exportadores netos ganamos. Yo no sé Es si decir, qué países ahora que tú hablas de neto y neto. importación y exportación, bueno, Estados Unidos, la Comunidad Europea han prohibido, pues, ¿no? Las importaciones de Rusia, han cerrado aeropuertos, puertos, pero todo No, esto tú no, no, consideras que, no, espera, un ratitito. Lo que han prohibido, Estados Unidos no compra. Europa sigue importando gas de Rusia. Lo que no hace Europa es poner en marcha el Nord Stream 2. Entonces, siguen los barcos rusos llegando a los puertos europeos a dejar su gas y los bancos europeos que tienen cuentas de pago de energía, esas cuentas no están congeladas. Entonces, el suministro energético de Europa continúa tal cual. Eso no ha cambiado. Eso no ha es decir, cambiado. los discursos de Biden, de otros en la Comunidad Europea, en Bruselas, diciendo que, pues, que van a cortar, ya no van a dejar ingresar buques a los puertos, ni aviones a los aeropuertos. ¿Ese es un bluff? No, no es un bluff. Eso es cierto, pero no de energía. Es decir, otros productos. Otros productos, granos, pasajeros, turistas, eh, ¿Y energía, esto hasta ahora que yo sepa, yo- cómo va a afectar esto a la economía global? bueno, va a enfriar la recuperación, que ya es una recuperación bastante fría. Va a ser una recuperación económica, la europea en particular, va a ser una recuperación económica enfriada por los altos costos de la energía, que ya son en Europa son muy altos, ya venían siendo muy altos y ahora han subido un poquito más, pero van a bajar en abril, los precios futuros, digo, van a bajar. Quizás porque es el final del invierno, pero también por los 600 millones de barriles de petróleo. Entonces, petróleo y gas van casi juntos. Entonces, yo supongo que la combinación tira abajo precios. Ahora, Ignacio Pero, Ramonet, por ejemplo, ha escrito, acaba de sacar un artículo en la web de Telesur que dice que la guerra en Ucrania marca la entrada del mundo en una nueva edad geopolítica. ¿Tú estás de sí, acuerdo con eso? claro, porque Asia está tomando el liderazgo. Asia está tomando el liderazgo. Esa resolución vetada en Naciones Unidas, donde Occidente está a un lado y Oriente al otro, marca un inicio geopolítico distinto. Y además, quien está llamando a las conversaciones de paz es China. Ah, se ha ido el volumen, Oscar. Parece que has apretado el, has silenciado tu micro. Bueno, decía Oscar Ugarteche, coincide en lo que decía Ignacio Ramonet, ¿no? Que decía, bueno, que la guerra en Ucrania pues marca la entrada al mundo en una nueva edad geopolítica, ¿no? Y nos hallamos ante una situación totalmente nueva en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta situación en los próximos días? Oscar, parece que ya nuevamente retomamos el audio Sí, contigo. Perfecto. así, sí, Ya, sí, se apagó. No sé por qué estamos se apagó sobre el micrófono. estamos sobre la hora ya de cierre del programa, pero eh, más o menos, ¿qué es lo que tú consideras que va a pasar en los próximos días? Según lo que te hemos escuchado, este conflicto se va a solucionar pronto y el mapa geopolítico, económico, ¿cómo va a variar?
Yo lo que veo es un acuerdo de paz más o menos pronto, con, insisto, una división de Ucrania este-oeste, donde el lado este, que es el lado ruso, que está frente al Mar Negro, queda en manos de Rusia, y el resto queda en manos de Occidente, y probablemente Rusia exija la salida de Zelensky. Eso supongo yo que va a ser la fórmula de solución, eh, que no es invadir totalmente el país y tampoco es prolongar la guerra. ¿Qué gana Ucrania con eso? La paz. Eh, Occidente pierde un espacio que yo creo que estaban utilizando un poco como utilizó la Unión Soviética a Cuba en el 62, como un puesto de avanzada muy cercano, pues. Como Kissinger escribió sobre esto en el Washington Post el año 2014, hay que esperar que Ucrania se convierta en una Finlandia, que sea ¿Y un Estados territorio Unidos cómo neutral. quedaría? ¿Cómo crees que queda Estados Estados Unidos después? Unidos queda como que quiso hacer algo y no pudo. Es una repetición de Afganistán, de Irak, Siria. Se evidencia que no tiene la fuerza, que ya no estamos en un mundo unipolar. No estamos en el mundo unipolar, estamos en un mundo bipolar, pero además es multilateral, porque nadie está caminando solo, todos están caminando con un montón de gente detrás. Es multilateralismo bipolar, que me parece que es un concepto que le agradecemos a Regueiro y Marín mucho, y a Santiago, que no me acuerdo cómo se apellida, les agradecemos mucho la idea, es una muy buena idea, y yo creo que eso es lo que tenemos delante de nosotros. Bueno, Oscar, muchísimas gracias, como siempre, un placer escucharte y poder darnos esta visión mucho más amplia de lo que viene ocurriendo en el mundo desde la perspectiva política y económica. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Verónica. Hasta Bueno, pronto. un abrazo, hasta pronto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Chao.